No fue casualidad esa incomodidad tan rara que sentiste al entrar en un lugar cotidiano, ni ese impulso de mirar de reojo aunque pareciera absurdo, porque alguien lleva tiempo observando cómo te mueves, cómo respondes, cómo callas cuando notas una tensión extraña. Y lo fuerte no es solo que esa atención exista, lo fuerte es que empezó mucho antes de lo que imaginas, en un momento que consideraste sin importancia, como una conversación normal, una negativa elegante, o ese silencio seco que diste para proteger tu paz. Noto en ti esa mezcla tan humana entre intuición y cansancio, porque una parte de ti sabe que algo no encaja, igual que cuando recibes un mensaje neutro, y sin saber por qué, el cuerpo entero se pone en alerta. Se abre con una fuerza tremenda la carta del espejo torcido, y esta carta no habla de fantasías, habla de alguien que proyecta en ti sus propias carencias, sus ganas de control, incluso esa rabia silenciosa que se cocina cuando no consigue la respuesta que esperaba. Me impresiona porque señala comportamientos muy concretos, miradas largas, donde parece no pasar nada, preguntas indirectas lanzadas por otras personas, movimientos pequeños a tu alrededor que solo notas al llegar a casa, cuando te sientas por fin y piensas que quizá estabas exagerando. No estabas exagerando, y necesitabas escuchar esto así de claro, porque llevas días, o incluso más, tratando de hacerlo razonable, seguir con tu vida, restarle hierro, y mientras tanto esa historia estaba cogiendo una forma más definida. Si quieres que la suerte te proteja cuando alguien te observa en silencio, escribe en comentarios, nadie me tumba jamás, regala tu like y quédate conmigo, porque lo que viene ahora rompe todos los esquemas. Veo también a una persona que finge normalidad delante de otras caras, alguien que sabe sonreír, usar un tono amable, y guardar muy bien las apariencias, por eso costaba tanto señalar con el dedo y decir esto viene de aquí. Ese detalle cambia mucho la lectura, porque no estás lidiando con una amenaza abierta y ruidosa, estás lidiando con una presencia que avanza por los bordes, que tantea, que mide hasta dónde puede colarse sin llamar la atención. Y si piensas en esos días donde todo iba bien, y de golpe sentías un bajón sin motivo claro, una molestia seca en el pecho, una desgana rara, eso tiene más relación con esta situación de lo que ahora mismo imaginas. Me entra una sacudida al ver la carta del nudo sombrío, porque no retrata un ataque frontal, retrata una fijación, una mente enganchada a lo que no pudo obtener de ti, a lo que no controla, a lo que se le resiste, y esa diferencia importa muchísimo. Cuando alguien se obsesiona con ganar una reacción, no siempre busca amor, ni amistad, ni una reconciliación limpia, a veces busca tener sitio en tu cabeza, colarse en tus decisiones, influir aunque sea a través del malestar. Seguro reconoces esa sensación tan de vida real, mirar una notificación, y no querer abrirla todavía, pasar junto a alguien y notar la espalda tensa, volver mentalmente a una conversación breve, y sospechar que allí se escondía más de lo que parecía. Aquí aparece otro detalle que no se puede ignorar, porque esta historia no empezó solo por interés en ti, empezó también por comparación, por celos, por sentirse menos al verte poner límites donde antes quizá habrías dudado, y eso ha activado una parte incómoda en esa persona. A veces el peligro no nace del odio puro, nace de la herida de ego, de ver que ya no tienes acceso, de comprobar que no se puede empujar una puerta que por fin está cerrada, y eso les desordena por dentro más de lo que enseñan. Lo más delicado es que todavía no ha mostrado del todo su cara real, y precisamente por eso, te convenía escuchar este mensaje antes de que ciertos gestos se volvieran demasiado obvios. Percibo cerca de ti a otra persona, posiblemente alguien que te aprecia de verdad, que ha visto cosas pero no ha unido todos los puntos, quizá porque solo observa fragmentos, un comentario fuera de lugar, una coincidencia incómoda, un nombre que reaparece demasiado, un silencio extraño cuando entras en una conversación. Esta persona puede ayudarte sin montar un drama, pero aún no sabe la magnitud de lo que pasa, y aquí hay una diferencia enorme entre pedir apoyo con inteligencia, o seguir manejándolo en soledad hasta desgastarte por dentro. Piensa en cuántas veces has querido resolver algo sin molestar a nadie, tragándote la inquietud como quien guarda un nudo bajo la ropa, sonriendo por educación mientras por dentro deseas que todo se calme ya. Si quieres atraer éxito incluso cuando alguien intenta frenarte sin que lo notes, escribe en comentarios, siempre voy por delante, suscríbete ahora y quédate conmigo, porque lo que está a punto de pasar es salvaje. Me cambia el pulso la carta del faro cubierto, porque indica protección, pero una protección que se activa cuando dejas de minimizar señales y empiezas a nombrarlas,
a registrar patrones, a mirar lo cotidiano con más atención, sin caer en miedo ciego, pero tampoco en ingenuidad. Esta carta me dice que tu claridad será más fuerte que cualquier intento de manipulación, aunque primero necesitas permitirte aceptar una verdad incómoda, que no todo el mundo que se acerca lo hace con intenciones limpias, ni todo interés tiene algo noble detrás. Y antes de que creas que esto se queda en inquietud y sombra, necesito decirte algo muy importante: ya se está moviendo una consecuencia real, que cambia bastante la posición de poder entre esa persona y tú. Lo más interesante de todo es que esa persona ha cometido un error pequeño, de esos que pasan desapercibidos al principio, pero que para quien lleva días sintiendo una punzada interna, pueden convertirse en la señal que lo coloca todo en su sitio. No fue un gran gesto dramático, fue algo fino, casi tonto, y precisamente por eso podría encajar de pronto con ese recuerdo breve que tenías guardado, una frase rara, un momento forzado, una insistencia que no tenía sentido. Cuando esa asociación haga clic dentro de ti, vas a entender por qué cierta incomodidad no se iba, y también por qué lo que parecía solo raro, puede ser mucho más serio si se deja correr. Escorpio, ahora mismo estás caminando con más prudencia de la que admites en voz alta, ajustando respuestas, eligiendo qué cuentas y a quién, observando detalles que antes habrías pasado por alto, como si por dentro supieras que no conviene regalar información a la ligera. Eso agota, porque haces vida normal, trabajas, sales, hablas, atiendes responsabilidades, y al mismo tiempo una parte tuya sigue escaneando el ambiente, igual que cuando notas una llamada fuera de hora, y no puedes evitar pensar por un segundo que algo viene cargado. Siento que llevas tiempo sosteniéndote con mucha entereza, pero también con ese cansancio tan reconocible, de tener que parecer bien incluso cuando una parte de ti pide cerrar la puerta y descansar de todo. Si deseas que nada ni nadie pueda adelantarse a tus movimientos nunca más, escribe en comentarios: nadie juega conmigo nunca, comparte este vídeo, y sigue aquí, porque lo siguiente cambia completamente las reglas. La carta del paso velado me confirma que hay movimientos indirectos, nada espectacular todavía, pero sí lo bastante claros para quien une las piezas con calma, y esto incluye a gente que pregunta por ti con excusas flojas, o menciona tu nombre donde no pinta. Aquí ya no se trata de una sensación suelta, se trata de una red pequeña de curiosidad interesada, de conversaciones hechas con medias sonrisas, de personas que quizás no entienden que están siendo usadas como puente. Eso es lo delicado, porque puede haber alguien cerca que actúe como mensajero sin maldad, alguien hablador, alguien que disfruta del cotilleo inocente, y sin querer alimenta la obsesión de quien te tiene en la cabeza. Estoy viendo a una persona concreta, de trato irregular, a veces encantadora, a veces extrañamente tensa, de esas que saben parecer tranquilas cuando les conviene, pero cambian el gesto si notan que ya no tienen acceso, y ese patrón es demasiado evidente aquí para pasarlo por alto. Puede tratarse de alguien con quien compartiste rutina, amistad, atracción, ambiente laboral o cercanía a través de conocidos, y lo importante no es la etiqueta, sino la mezcla peligrosa entre orgullo herido y deseo de saber más de ti. Seguro conoces ese tipo de comportamiento tan humano y tan incómodo, esa persona que insiste en parecer casual, pero siempre aparece en conversaciones cruzadas, nombres repetidos o historias que se te quedan mirando desde los bordes. Sé que alguna vez has pensado: quizá estoy montando una película, quizá solo estoy más sensible, y justamente ahí es donde esta lectura aprieta con verdad, porque esa duda también forma parte de la estrategia, cuando alguien se mueve en zonas grises. No necesitas haber visto una gran escena para saber que un vínculo te revuelve, a veces basta con una energía rara al leer unas pocas palabras, con sentirte observado en un sitio concreto, con regresar a casa con un mal sabor difícil de explicar. Y aquí aparece algo que te conviene mucho entender, porque tu intuición no te está exagerando el problema, sino que te está preparando para reconocerlo con mucha más exactitud y claridad. Viene ahora una sacudida muy importante con la carta del pacto de humo, porque retrata alianzas débiles, comentarios entre 2 o 3 personas, favores de información, curiosidad prestada, como cuando alguien pregunta por educación, pero en realidad lleva una intención prestada de otra parte. No te digo esto para desconfiar de todo el mundo, te lo digo para afinar, porque entre la gente de alrededor, hay quien te protege y hay quien no sabe cerrar la boca, y esas diferencias marcarán mucho los próximos pasos. Además, este símbolo trae un aviso de tiempo cercano, no algo lejano y abstracto, sino una conversación próxima, quizá en un rato cotidiano,
que te sonará más reveladora de lo que aparenta en ese mismo momento. Aquí la interpretación cambia un poco, y esto es fuerte, porque al principio parecía solo una fijación incómoda, pero ahora entiendo que esa persona no busca únicamente saber de ti, también quiere anticipar tus movimientos para no quedarse fuera de algo que siente que perdió. Esto puede conectar con temas de afecto pero también con control social, con orgullo, con miedo a que rehagas tu vida, crezcas, te unas a gente nueva, recibas algo bueno, o simplemente demuestres que ya no dependes de su mirada. Es ese impulso oscuro tan conocido de algunas personas, sonreírte mientras por dentro les cuesta aceptar que avances, igual que ese excompañero que no soporta verte mejor, o esa amistad que aplaude con dientes apretados. Veo muy marcada la presencia de alguien cercano, que empieza a sospechar más de lo que dice, una amistad sensata, una persona de la familia, incluso alguien del entorno laboral que capta incongruencias. Porque hay cosas que se notan aunque nadie las pronuncie directamente. Esta persona será importante, no porque venga a salvarte de forma teatral, sino porque podría ayudarte a verificar hechos, a confirmar fechas, a darte una visión que te saque del aislamiento mental, que produce esta clase de situaciones. Y cuando uno sale de esa nube, cuando alguien de confianza dice, yo también he visto esto raro, la historia cambia de color, porque ya no te peleas con tu cabeza a solas. Se planta de forma nítida la carta del ojo del estanque, y me gusta verla contigo porque trae verdad reflejada, esa que aparece cuando bajas revoluciones, ordenas recuerdos, y dejas de discutir contigo cada señal que ya sentiste de forma tan clara. Lo más revelador es que una conducta que en su día te pareció solo incómoda, ahora puede mostrar su verdadera intención, como pasa cuando meses después recuerdas una frase y de golpe entiendes que escondía celos, posesividad o una pequeña amenaza envuelta en broma. Eso no solo valida lo que venías sintiendo, sino que también te devuelve poder, porque reconocer un patrón a tiempo vale mucho más que dar 20 explicaciones después sin sentido. No voy a pintar esto de negro total, porque junto a todo este movimiento se abre para ti un periodo de mucha lucidez, y cuando entras en ese estado, es muy difícil que puedan arrastrarte a un juego que no deseas jugar. Lo digo porque empieza a caer una máscara, y no exactamente delante de ti en una escena obvia, sino en algo más inquietante. Alguien hablará de una manera que encaja demasiado bien con ese malestar que llevas guardado, y por dentro se te va a mover un recuerdo preciso. En ese momento no sentirás sorpresa pura, sentirás ese reconocimiento extraño que mezcla alivio y escalofrío, como cuando por fin entiendes por qué cierto silencio, cierto nombre y cierta mirada venían unidos. Escorpio, la verdad más potente de toda esta historia, no es solo que alguien te tenga en el punto de mira, es que esa persona teme perder una posición que nunca debió creer suya, y esa confusión interior ha hecho que te observe no desde el cariño, sino desde la necesidad de seguir afectando tu rumbo. Esto cambia mucho la lectura, porque ya no estamos hablando simplemente de interés mal gestionado, estamos viendo un ego que no digiere haber quedado fuera, un impulso posesivo vestido de normalidad, una voluntad de presencia aunque sea incómoda. Seguramente ya puedes poner cara a varios comportamientos, pequeñas repeticiones, coincidencias torcidas, contactos ambiguos, y por eso lo que voy entendiendo ahora te va a atravesar con bastante fuerza. Hay días en los que sientes que alguien te observa en silencio, sin decir nada, y eso te genera una inquietud difícil de explicar. Si te reconoces en esto, escribe en comentarios, no me pillan desprevenido, y sigue atento, porque lo siguiente lo cambia todo. Me golpea con una claridad enorme la carta del trono vacío, y este símbolo habla de alguien que se sintió desplazado, sustituido o desautorizado en su propia narrativa, como si tu simple distancia hubiera sido una humillación privada, que no supo procesar de manera sana. Por eso esa persona no busca solo reaparecer, busca medir si sigue dejando huella, si aún puede mover algo en tu vida, si todavía le pertenecen partes de tu atención, aunque sea por incomodidad, por rabia o por duda. Y escucha esto como si te lo dijera bajito al oído, algunas personas soportan mejor el rechazo claro que la indiferencia digna, porque el no al menos las confirma, pero tu calma les obliga a mirar su vacío. Aquí viene el giro, y es más inquietante de lo que parecía, porque percibo que no todo lo que has interpretado como decisión espontánea de esa persona, nace de su iniciativa directa, hay una segunda presencia alrededor, no necesariamente mala en esencia, pero sí muy influenciable, que azuza, pregunta, lleva, trae y calienta la situación. Puede ser alguien que disfruta removiendo tensiones,
alguien al que le atrae sentirse confidente, o incluso una persona que mezcla lealtad torcida con aburrimiento, de esas que meten mano donde no les corresponde y luego se hacen las sorprendidas. Esto cambia el tablero entero, porque explica por qué algunos gestos te parecían demasiado calculados para una sola mente, como si hubiera pequeñas manos sosteniendo el mismo impulso desde sitios distintos. A veces alguien actúa contigo raro, se acerca demasiado, y luego desaparece, dejándote pensando qué ocurre realmente. Si lo has vivido así, deja por escrito, veo lo que escondes, y mantente aquí, porque ahora todo encaja de golpe. La carta del canto partido confirma justamente eso: mensajes incompletos, versiones manipuladas, medias verdades contando lo que les conviene, y tú apareciendo en relatos ajenos sin haber dado permiso, quizá de forma más frecuente de la que nadie imagina. ¿Qué sensación más conocida da esto cuando uno lo piensa? Descubrir que mientras intentabas estar en paz, había otras personas narrando tu vida, como si fueran comentaristas de una partida en la que ni siquiera participan de verdad. Y lo fuerte es que no lo hacen porque sepas demasiado, lo hacen porque proyectan, rellenan huecos, y en esa invención también intentan justificar sus propios movimientos torpes contigo. No veo derrota en ti, veo un momento crucial donde pasas de absorber confusión a devolver realidad, y eso cambia por completo el margen de esa persona peligrosa, porque hay gente muy segura mientras cree que no la han entendido, pero cuando nota claridad al otro lado, se descoloca. Te va a resultar familiar esa escena interior, levantarte un día más firme que otros, decidir no responder igual, revisar qué compartes, a quién contestas, con qué tono, y descubrir que el simple orden personal corta más influencia que una discusión de horas. Sin embargo, aún falta una capa que lo hace todo más grande, porque aquí no solo hay vigilancia o intrusión emocional, también hay una envidia clara por algo bueno que se acerca a tu vida. Se ilumina con fuerza la carta del ramo dorado, y esta carta trae avance, una apertura favorable para ti en lo afectivo, social, laboral o material, pero precisamente por eso enciende el malestar de quien ya estaba pendiente, porque nota, antes incluso que tú, que se te abre una etapa nueva. A veces quien está obsesionado percibe primero tus cambios de frecuencia, esa distancia serena, esas ganas de cuidarte más, ese regreso del brillo, igual que cualquiera nota cuando después de una mala racha, vuelves a elegir mejor la ropa, a contestar distinto, a caminar más ligero. Ahí está una de las claves más intensas: el peligro no se activa solo por el pasado, también se acelera porque viene para ti una oportunidad, que te saca definitivamente del alcance emocional de esa persona. Puede haber una maniobra algo más torpe de lo habitual en un plazo corto, nada omnipotente, más bien algo que nace de la frustración, una aproximación disfrazada, un comentario sembrado, una aparición donde no esperaba sorprenderte tanto como querría, y eso te servirá más a ti que a esa persona. Porque cuando una obsesión sale de la sombra por cansancio o impaciencia, pierde bastante parte del poder silencioso que venía manteniendo, y a ti te permite mirar la situación sin tanto humo delante. Lo delicado aquí es no confundirte, porque ese gesto puede llegar adornado de preocupación, nostalgia, interés amable o casualidad demasiado bien peinada, y necesitas tener los ojos bien abiertos. Hay situaciones donde alguien parece saber demasiado de ti, sin que hayas contado nada, y eso te deja con una sensación extraña. Si te ha pasado algo parecido, escribe en comentarios, nadie me controla, y sigue porque esto se pone intenso. Siento contigo mucha protección cuando se deja ver la carta del manto claro, que corta el exceso, baja la niebla y obliga a que lo turbio pierda fuerza, donde se topa con tu determinación y con apoyos concretos. Esta no es una protección pasiva, pide acción consciente, cerrar huecos, documentar lo importante, comentar con quien toque sin dramatizar pero sin tapar nada, porque la madurez espiritual también consiste en cuidar lo real, no solo en confiar. Y presta atención a esto, porque el impacto más grande de lo que te cuento, no será una escena tremenda hacia afuera, será la decisión muy práctica que tomes después, esa que puede cambiar desde tu tranquilidad diaria, hasta el tipo de gente que permites cerca. Lo que está ardiendo ya en esta historia es la consecuencia de tu despertar, porque cuando comprendas exactamente quién, cómo y por qué, vas a recolocar límites con una fuerza que no habías necesitado antes, y eso va a mover muchas fichas alrededor. Algunas personas quedarán retratadas solas, otras intentarán suavizar lo que hicieron, y notarás un antes y un después incluso en el cuerpo, en el sueño,
en la manera de entrar en sitios donde últimamente ibas más tenso. Pero esa misma claridad abre una puerta mucho más grande, una oportunidad de protección, verdad y avance que podría reordenarte la vida entera, de una forma que ahora todavía solo se insinúa. Escorpio, lo mejor de todo es que no terminas esta historia desde el miedo, terminas desde el mando, y eso cambia por completo el sabor de lo vivido, porque lo que al principio parecía una amenaza difusa, empieza a convertirse en una lección dura pero tremendamente útil. Ya no estás en la posición de aguantar sin entender, ahora estás en el punto exacto donde reconocer, decidir y proteger tu terreno con madurez, te devuelve una fuerza que no depende de nadie más. Esa diferencia se nota enseguida, como cuando después de noches inquietas, por fin cierras una pestaña mental que llevaba semanas drenándote, y por dentro todo empieza a respirar mejor. Aquí me alegra mucho encontrar la carta del Sol de Barro, porque habla de recuperar paz donde hubo inquietud, pero no una paz ingenua, sino una paz con experiencia, con calle emocional, con la clase de claridad que distingue enseguida entre interés sano y presencia invasiva. Esta carta te da un regalo enorme, la posibilidad de convertir este episodio en filtro, en criterio fino, en respeto radical hacia tus propias sensaciones, sin seguir dudando de cada presentimiento por parecer amable o por no montar problema. Y esto no solo te protege de esta persona, también te prepara para una etapa mejor, donde vas a elegir relaciones, entornos y oportunidades desde un lugar mucho más limpio. Veo venir una conversación clave, muy serena por fuera, pero decisiva por dentro, con alguien que sí puede sumar de verdad a tu bienestar, alguien de confianza que escucha sin minimizar, que entiende entre líneas y que te ayuda a ordenar lo concreto. No hace falta teatralizar nada, basta con nombrar hechos, comportamientos, coincidencias, sensaciones persistentes, porque cuando lo pones en palabras frente a un oído claro, muchas dudas dejan de ser fantasmas y pasan a ser información útil. Esto te irá genial, sobre todo si sueles procesarlo todo internamente hasta agotarte, como tanta gente hace por no querer molestar, cargando peso en silencio mientras mantiene la compostura en lo cotidiano. A veces recuerdas una conversación, una y otra vez, pensando si dijiste algo mal o interpretaste mal al otro, si te ha pasado algo parecido, escribe abajo, lo hice bien siempre, y sigue atento porque lo siguiente da un giro fuerte. Se muestra ahora la carta del portal sereno, y me trae un avance precioso para ti, una apertura donde entra algo bueno con bastante verdad, ya sea una oportunidad laboral, un vínculo más sano, un cambio de rutina favorable, o incluso una etapa de brillo personal. Lo importante es que esta entrada no puede consolidarse bien, si sigues dejando puertas mal cerradas por detrás, así que tu acción más poderosa será simple: revisar accesos, proteger intimidad, cortar ambigüedades, y dejar de dar explicaciones largas a quien no las merece. A veces la revolución más fuerte consiste en contestar menos, exponerse menos y elegirse más, y créeme, en tu caso eso va a hacer mucho ruido donde tenga que hacerlo. También te veo soltando culpa, y eso me parece esencial, porque una parte de ti podría preguntarse si hizo algo para despertar tanta incomodidad, si fue una respuesta, una distancia, un cambio de actitud, una decisión que otros no digirieron. Quiero que te quedes con esto con muchísima firmeza: poner un límite no provoca la herida ajena, solo la deja visible, y quien reacciona dañando demuestra lo que llevaba dentro desde antes. Ese entendimiento trae un alivio enorme, parecido al instante en que dejas de darle vueltas a un mensaje antiguo, y entiendes que el problema no era tu tono, era la expectativa de control que tenían sobre ti. La carta del jardín firme me encanta para cerrarte en alto, porque señala reconstrucción, estabilidad y relaciones mucho más nobles alrededor, personas que no necesitan vigilarte para quererte, ni sembrarte dudas para sentirse importantes. Además veo justicia práctica, la de la vida real, no una fantasía, porque quien se movía en sombras va a encontrarse con menos acceso, menos margen, menos eco, y eso enfría muchos comportamientos que parecían crecer en secreto. Tú mientras tanto recuperas foco para lo tuyo, que incluye progreso, una alegría pequeña muy cercana que te va a sentar como agua fresca, y una sensación nueva de hogar interior incluso en medio del ruido exterior. Hay algo precioso que se está preparando y conviene decirlo sin misterio innecesario: tu campo afectivo se limpia para que entre un vínculo mejor, o para que uno que ya existe se fortalezca de forma sana, con más respeto, más calma y mucha menos ambigüedad. Cuando dejas fuera el teatro ajeno,
De pronto notas quién de verdad te escribe con paz, quién escucha sin tirarte del ánimo, quién pregunta por tu día sin usar la respuesta como material, y eso tiene muchísimo valor. Esa clase de cariño tranquilo, que a veces llega después de una etapa rara, puede ser una de las recompensas más bonitas de todo este movimiento, porque no te desordena, te sostiene. Quiero darte una orientación muy concreta para los días que vienen. Confía en la primera molestia corporal que aparezca ante una persona o situación. Baja exposición en asuntos personales. Habla claro con quien sea seguro, y no negocies límites para parecer más fácil de tratar. Si notas insistencias extrañas, guarda pruebas, sé breve, evita entrar en tiras y aflojas, porque la gente que se alimenta de atención pierde mucha fuerza cuando encuentra estructura, distancia y una energía imposible de confundir. Yo aquí te veo más listo de lo que ahora mismo imaginas, más protegido de lo que temías, y con una capacidad enorme para convertir esta sacudida en un punto de inflexión brillante. Y ahora sí, te dejo con una certeza bonita, esto que te removió no viene a romperte, viene a despertar una versión más firme, más fina y mucho más imparable de ti, una versión que ya no entrega acceso por costumbre, ni calla lo evidente por no incomodar. Se despeja el humo, se ordena tu entorno, se corta lo peligroso y se acerca algo mucho mejor, porque donde tú eliges paz con verdad, la vida termina empujando a favor. Así que si esta lectura te ha resonado, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura.